Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para la gloria del Señor, un domingo más, compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esta palabra que voy a leer ahora, hace muchos años, la sierva del Señor que ya está en su presencia, mi mamá, la supo compartir en la iglesia donde estábamos todos. Antes de empezar el culto, reunía a los colaboradores y les daba una enseñanza, una instrucción, y bueno, después orábamos y íbamos a hacer el culto, a realizar la reunión. Y yo en este momento no estaba, tenía 16 años. El patio donde ella se reunía con los colaboradores daba al lado de nuestros dormitorios, y ahí estaba yo. Quizás no estaba físicamente, pero mi mente, mi corazón estaba esa tarde escuchando la palabra del Señor, donde ella estaba ministrando. Y la palabra donde ella leía era Éxodo. Voy a compartir ahora Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Que dice así la palabra del Señor: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en su tierra, y yo completaré el número de tus días. Gloria a Dios. Y esa era la palabra que ella leía en esta tarde, donde yo, valga la redundancia, escuchaba, y quedó tan grabada para toda la vida. Mire que los años ya han pasado, y hasta el día de hoy la recuerdo, y recuerdo ese momento donde ella estaba ministrando. Gloria al Señor. Aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, el libro de Éxodo, sabemos la historia de Moisés cuando ya saca el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y lo lleva a la tierra prometida. Y en esa ocasión, aquí en la palabra del Señor, donde Dios ya le da leyes, instrucciones, decretos de lo que tienen que hacer el pueblo y de lo que no tienen que hacer. Y una de las instrucciones que le da, le dice, vamos a leer de nuevo: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Pero no solamente para servirle, sino también que nos dice: y Él te bendecirá. La frase que mi mamá decía en esa noche: si me sirviereis, yo os bendeciré. Y esa frase que ella repetía quedó tan en mí: si me sirviereis, yo os bendeciré. Y viene de parte del Señor, hermanos. No es que lo dijo la pastora Marta de Ventecol, o cualquier pastor, siervo de Dios que lo predica, o yo en esta noche recordando todas esas hermosas promesas, esas hermosas palabras, donde vivimos ahí en nuestra iglesia, donde ellos eran siervos del Señor, pastores, que hoy están en su presencia, mi madre, mi padre. Y acá vuelvo, me gusta tanto, y voy a parafrasear, y voy a decir las palabras que ella, la frase que ella mencionaba: si me sirvieres, yo te bendeciré. Y sigue diciendo la Biblia: bendeciré tu pan, tus aguas, quitaré la enfermedad del medio de ti, no habrá mujer que aborte, tu tierra no será estéril, vas a ser bendecido y vas a vivir todos los días de tu vida bendecido, ¿no? Pero ¿cuál es lo que nos pide el Señor? Si me sirvieres. Es un gozo, una alegría servirle al Señor toda la vida. Amén. Gloria a Dios. Y yendo a los siervos del Señor, a mis padres, cuando nosotros conocimos al Señor en la iglesia Visión de Futuro, yo tenía 6 años. Y mis padres sienten del Señor empezar a servirles. Ya era no solamente que decir, bueno, voy a escuchar la palabra de Dios, sino que ya teníamos un propósito. Ellos tenían un propósito en decir: ahora llegó el momento de que me tienen que servir. Gloria a Dios. Bueno, se presentan, vamos a servir, queremos servir al Señor. Le dice, bueno, señor Héctor Ventecol, usted le toca, amén, gloria a Dios, tiene que ir a servir, bueno, tiene que venir
los domingos a las 7 de la mañana a limpiar el club, porque en aquel tiempo el siervo del Señor hacía las reuniones en el club Villa Salais. Tiene que venir a limpiar el club. A limpiar el club, limpiar los baños, poner las sillas, poner las rejas, preparar la plataforma. Bueno, amén, gloria a Dios, dice mi papá. Bueno, ahora, hermanos, era de caminar de Barrio Patricios hasta Villa Salais. Todos los domingos a las 6, 7 de la mañana, él se iba a limpiar el club. Y a veces, hermanos, era invierno. Y lo hacía lo mismo. Usted sabe lo que es, los que conocen los clubes, hay que limpiar porque si bien te pagaban el alquiler del club, pero la limpieza la tenían que hacer los mismos de la iglesia. Lo mismo para arreglar los eventos especiales, también tenemos que ir a limpiar, poner las sillas, poner las cosas, los bafles. Y él iba, hermanos. Apenas conocimos al Señor, ya quiso servir a Dios. Él iba a hacerlo. Cuando terminaba el culto, la reunión, bajaba él solo los bafles. Yo lo miraba, tenía 7, 8, hasta 10 años. Lo miraba como él bajaba los bafles y no había quien les ayude. Lo hacía solo. Y yo no podía ayudarle. Y usted sabe, hermanos, que, bueno, este bien era más joven. Él tenía una hernia. Pero él solo bajaba las cosas. Y quizás se cumple la palabra de Dios porque dice, murió lleno de días. Hace 1 año y medio ha fallecido, lleno de días. Hablábamos con mi esposo y mis hijos el otro día que él tenía su cerebro bien, no se había perdido, no tenía Alzheimer y todo eso. Y él servía al Señor. Él estaba allí, hermanos, todos los domingos cuando había que hacer el culto, limpiando, pleno invierno, mojándose los pies, poniendo la silla, armando. Llega el momento del Señor donde ahí se cumple la palabra de Dios y le dice, te bendeciré, me acordaré. Aunque yo sé que vos no lo hiciste con esa intención, solamente quería servirme. La iglesia empieza prepara a los colaboradores, los siervos de Dios, para que cada uno ya se haga cargo de una casa de oración. Porque así empezaron, casa de oración. Y bueno, mi mamá pone el salón que teníamos en la iglesia, también había sentido de parte del Señor. Y a mi papá le dicen, bueno, usted, señor Ventecol, va a ir a otro barrio donde hay un hermano que ha dado el salón y ahí usted va a hacer la casa de oración. Aunque nos había sorprendido mucho que como matrimonio ella estuviera en un lado y él en el otro. Amén, gloria a Dios, le dicen a los líderes que habían tenido una enseñanza, un discipulado, cómo llevar adelante la casa de oración. Si bien eran de oración, mis padres, pero necesitábamos aprender cómo llevar adelante la casa de oración, cómo hacerlo. Y él le toca en otro lugar. Gloria a Dios, yo a veces lo acompañaba, ya tenía 10, 11, 12 años, y lo acompañaba y, hermanos, se llenaba. Hermanos, para la gloria de Dios lo cuento. Afuera había un montón de gente. Y ahí no se dice hermano, pero le decían, hermano, ore. Hermano, vamos a cantar. Y se llenaba de jóvenes, niños, gente que iba y uno que veía que tenían la necesidad espiritual de conocer al Señor. Y allí el Señor lo levantaba. Después a mi mamá en la iglesia, en nuestra propia casa, casa de oración, al tiempo también se empieza a llenar de gente y el Señor los levanta. Cuando nosotros ingresamos a otra iglesia, el pastor de esa iglesia dice, esto, hermanos, ya no es más casa de oración, vamos a poner iglesia anexo, porque ya la cantidad de cómo Dios bendecía con gente, ya iban niños, que yo personalmente era la maestra de la escuela dominical, se llenaban de chicos, había jóvenes, matrimonios, personas mayores, y veíamos que tenían la necesidad espiritual de conocer, de aprender más de Jesucristo. Y allí el Señor los levanta como siervos de Dios, a ellos. Uno de los testimonios que él cuenta cuando nuestro pastor lo invitó a predicar a mi papá, él dice, yo, hermano, iba a hacer visitaciones
al Hospital Córdoba, iba en bicicleta. Bueno, eso le gustaba al pastor nuestro cuando él cuenta el testimonio. Iba a orar por los enfermos, le ponía las manos allí en el hospital, hermano, iba en bicicleta. Y a mí me consta, yo me acuerdo cuando él iba, salía y se iba a orar, iba a hacer las visitaciones. ¿Ah? Le servía al Señor. Le servía, acá se cumple la palabra de Dios. Yo te bendeciré. ¿Sabe, hermanos? Nosotros antes de conocer al Señor teníamos un negocio grandísimo. Económicamente estábamos bien. Yo, hija única, no nos faltaba nada. Tampoco era de pedir. Pero el Señor nunca nos dejó faltar. Cuando cierran el negocio, al tiempo es donde ponen el salón para la casa de oración. Pero el Señor nunca nos dejó faltar. Ahí dice, te bendeciré. Si me sirviereis, yo te bendeciré. Nunca el Señor nos dejó faltar. Un día hablando con una pastora amiga, me dice, ay, Gaby, vos sabés que yo le dije a una hermanita, hermana, venga, sirva al Señor aquí en nuestra iglesia. Venga a servir con las mujeres, porque que vos tenés un don, un talento para las mujeres. Vení a servir acá, te invitamos a nuestra iglesia. No, porque a mí no me gusta, no, porque queda lejos, no, porque no siento, no. Y todo eso ella me contaba. Y le digo, pastora, usted ve que esta hermana no tiene casa propia. Usted ve que su hijo y su nuera tampoco tienen casa propia. Entonces ahí la palabra de Dios se cumple. Si me sirvieres, yo te bendeciré. Yo te voy a dar lo que te hace falta. Yo conozco tus necesidades y te voy a dar, te voy a suplir. Mi palabra es verdad. Mi palabra se cumple. No solamente la palabra de Dios era para el tiempo de Moisés, sino para hoy. Como fue en aquel tiempo, esos años donde mi mamá daba la palabra del Señor. Y de nuevo, hermanos, me quedó tan grabado esa frase, si me sirviereis, yo te bendeciré. Y a todo esto la pastora me escucha y me dice, tienes razón, Gaby, no lo había pensado. No, la verdad que no había visualizado eso, no lo había interpretado bien. Al no servir al Señor, al negarlo al Señor, Dios no puede hacer algo. Y por último, testimonio, hermanos, un testimonio de otra persona que amo muchísimo. Uno de mis hijos, todo el año, cuando iba a quinto año del colegio secundario, todo ese año dice, yo voy a sentir de limpiar la iglesia. Todos los domingos voy a limpiar la iglesia. Bueno, gloria a Dios. Y me hacía acordar mi papá. Me hace acordar mi papá cuando también los domingos de la mañana iba a limpiar la iglesia. Yo digo, bueno, gloria a Dios, qué sé yo, un mediodía le digo, ¿por qué demoraste tanto? Ay, dice, no había nadie, tuve que limpiar yo solo el templo. Gloria a Dios. Bueno, otro domingo iba yo a ayudarle a limpiar el templo, pero no pasó un domingo sin que fuera él a limpiar el templo. Llegaba fin de año, cuando ya todos los chicos se van de la iglesia, todos los adolescentes y jóvenes se van de campamento. Bueno, se van, mis hijos mayores se van de campamento y suena el teléfono. Y yo, bueno, ¿quién será? Entonces ahí nomás, hola, buenas tardes, le habla el director de la escuela, del colegio secundario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, le digo, pero mi hijo no está. No, dice que habla con usted. Primero y principal, dice, le doy las felicitaciones. Su hijo ha salido abanderado de nuestra institución para el año lectivo siguiente. Así que de nuevo le doy felicitaciones y avísele que tenemos el evento, la entrega de bandera, el día tal y tal para que se le entregue la bandera. Ahora usted tiene que comprarle la camisa, los guantes, zapatos, corbata. Mire, hermano, gloria a Dios, gracias. Estaba contenta.
Y ahí me acordé la palabra del Señor cuando el Señor dice, si me sirviereis, yo te bendeciré. Yo me acordaré de ti, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Pero siempre y cuando tu corazón esté predispuesto a servirme en lo que haga falta. Qué hermosa frase, ¿no? Dice, si me sirvieres, yo te voy a bendecir. Quizás estás preocupado porque hoy en día no tenés esto, no tenés aquello. Yo cuántas veces digo, Señor, ¿qué voy a hacer cuando yo ya sea mayor? Pero es importante, Señor, bendecir, es importante servirle al Señor. Así, bueno, en este tiempo que quizás no estamos haciendo nada, iglesia en casa, yo y mis hijos me dicen, bueno, me voy, dice, porque están sirviendo al Señor en una iglesia del centro. Amén, gloria a Dios, esas son mis oraciones. Le plancho la camisa, el pantalón, y esta es mi forma de servirles, de servir al Señor. Acuérdense, hermano, la palabra de Dios. Y acuérdense de esos testimonios. Hay muchísimos más para explayarme y contar más de cómo yo he visto y cómo yo lo viví. La palabra del Señor. Si me sirvieres, yo te bendeciré. No dice te va a bendecir el presidente. Te va a bendecir el asistente social que te va a dar una bolsa de mercaderías. Yo te bendeciré, dice el Señor. Qué importante la promesa, qué grande la promesa. Gloria a Dios, y eso para mi vida es fundamental. Y siempre me acuerdo de cómo ellos, como siervos del Señor, siempre, hasta el último, hermano, les sirvieron al Señor. Siempre. Mis padres mayores, en su autito, estaban en la iglesia, ya viejitos los dos. Y allí estaban sirviéndole al Señor. Cuando falleció mi mamá, venían los pastores y le decían a mi papá, ¿y ahora qué va a hacer? Claro, porque siempre los veían juntos. ¿Qué va a hacer ahora, Pastor Héctor, solo? Y yo le digo, lo abrazo y le digo, yo lo llevo a mi casa. Pero el hermano solo y ya de viejo siguió sirviendo a Dios. Hasta que Dios dijo, basta. Ahora te venís conmigo. Nunca le dejó faltar nada. Él no tenía un sueldo de la iglesia, pero el Señor nunca le dejó faltar nada. Cumplió su palabra, lleno de vida, lleno de días. ¿Sabe cómo empezó? Le tocó limpiar el club, a los baños, los pasillos, muchas veces insultado, muchas veces despreciado, pero Dios ha sido fiel. Murió lleno de días. Si me sirvieres, yo te bendeciré, dice el Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias porque tú nos bendices y aún nosotros somos infieles, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad de servirte en todos nuestros días, en todos nuestros años, en lo que tú quieras, Señor. Gracias porque te sirvieron mis padres, te sirvo hoy con mi esposo y te sirven mis hijos. Gracias, Padre Santo, porque tú nunca nos dejaste faltar, porque tú nos has bendecido con casa, con auto, con trabajo, con salud. Tú bendices nuestra agua, nuestro pan. Tú bendices mi familia. Gracias, Señor. Te servimos y te amamos. Gracias, Señor. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.